aquí la grabación, ahí está. El material entonces que puse en amarillo es el material que se desliza y hacia la parte derecha entonces estaría la parte intacta, digamos, la parte que no se está deslizando del suelo, y la superficie de falla entonces es esta que estoy marcando acá en rojo. Ahora, es importante saber que la superficie de falla no necesariamente está prefijada. O sea, aquí no es como que existiera un prepicado del suelo. Hay veces que sí existen planos de debilidad, pero en general no es lo que consideramos. Es libre. La superficie de falla podría ser esa, podría ser esta otra, podría ser esta más pequeña. Todas son posibles superficies de falla. De hecho, podríamos decir que tenemos básicamente infinitas superficies de falla. ¿Ya? Pero cada superficie de falla, va a tener asociado un factor de seguridad. Cada superficie de falla tiene asociado un factor de seguridad. El factor de seguridad de cada superficie de falla es distinto a la de otra superficie de falla. O sea, aquí, si yo pongo este es mi factor de seguridad 1, y este es mi factor de seguridad 2, y este acá, factor de seguridad 3, factor de seguridad 1 distinto del factor de seguridad 2, distinto del factor de seguridad 3. O sea, que podrían llegar a ser iguales también, pero sería demasiado coincidencia. Lo general es que sean completamente, o distintos, no completamente, pero distintos entre sí. Entonces, existen infinitas superficies de falla, pero los factores de seguridad de cada una de estas superficies de falla son distintos. ¿Y cómo entonces uno hace para distinguir, bueno, cuál es el factor de seguridad ahora de todo este talud? Este es el talud que nosotros estamos diseñando, ese es el corte carretero, si es que aquí va a haber una carretera, ese es el corte que hay detrás de un edificio, ese es el talud de una represa, se lo estamos diseñando, etc. Entonces, ¿cómo asignamos cuál es el factor de seguridad de este talud, de este corte que estamos diseñando? Bueno, ese factor de seguridad va a ser el mínimo de... Un segundo que hay gente todavía entrando, déjenme dejarlos ingresar. Entonces, este va a ser el mínimo de todos los factores de seguridad existentes, ¿cierto? O que ustedes estén analizando en esa superficie de falla. O sea, ustedes van a tener una serie, obviamente en la práctica no podemos hacer infinitas superficies de falla, pero con un programa computacional ustedes van a hacer a lo mejor 1000, van a hacer 10.000, 100.000 superficies de falla. Normalmente más allá de 10.000 tampoco es muy provechoso, más allá de 1000 en realidad ya no hay mucha la diferencia, pero ustedes van a hacer entonces una buena cantidad de superficies de falla, no infinita, pero una cantidad grande, a través de un programa computacional. Obviamente si lo hacen a mano, lo que van a alcanzar a hacer es 2, 3, 4, 5 superficies de falla en un par de horas. Y de esos factores de seguridad, de todas esas superficies de falla que ustedes evalúan, el valor mínimo, el menor, es aquel el que nosotros vamos a asignar entonces a este talud que estamos diseñando. ¿Por qué asignamos el menor y no el mayor? Porque todas estas superficies de falla son posibles superficies de falla. No hay ninguna que no sea posible, todas son posibles, y por lo tanto basta con que una, ¿cierto?, la más crítica, la más débil, falle para que nosotros digamos que el factor de seguridad es el que corresponde a esa superficie de falla más crítica. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entiende la idea general? Todo bien, profe. Súper. ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? Perfecto. Bueno, hay algunas consideraciones también adicionales. Por ejemplo, déjenme aquí. Si yo, digamos que acá vamos a poner un número. Superficie, perdón. A ver ahí. Segundo, quiero borrar esa línea. Ahí sí. Entonces, digamos que el factor de seguridad 3, el factor de seguridad 3, ahí, FS3, es igual a 0.9. Supongamos que el factor de seguridad 1
es igual a 0.91. ¿Cuál es el factor? Supongamos que estos son los más pequeños que tenemos. ¿Ya? El factor de seguridad de la superficie falla 3, que está ahí, y el factor de seguridad de la superficie falla 1 es el que le sigue y sería 0.91. Entonces, ¿cuál sería el factor de seguridad? Esos son los más pequeños de este talud. ¿Cuál es el factor de seguridad del talud entonces? 0,9. Perfecto, factor de seguridad es igual a 0.9. Correcto, estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Era el menor. Ahora, otra pregunta. Supongamos que este me da entonces 0,9 y este me está dando ahí 0,91. Me borrar un poquito ahí. ¿Cierto? Este es el crítico. ¿Cuál me importa a mí? Me podría traer mayores consecuencias en mi proyecto. El 1. El 1, ¿por qué? En una mayor superficie. Exactamente. Entonces, lo que me tengo que preocupar, ¿cierto? Lo que define el factor de seguridad del talud es aquel valor menor. Sin embargo, me tengo que preocupar en realidad de todos aquellos valores donde el factor de seguridad sea menor que 1 o incluso menores que el factor de seguridad requerido, ¿cierto? Que muchas veces puede ser 1.3 o 1.5. Todas esas superficies de falla que estén debajo de mi factor de seguridad mínimo, yo tengo que evaluarlas y ver qué importancia va a tener. Y en este caso en particular, a pesar de que este factor de seguridad acá es mayor que el FS3, esta superficie, ¿cierto? Que habíamos marcado acá, toda esta superficie que es mayor, es más grande, es bastante más considerable que la superficie de esta zona de la superficie falla para el FS3. Por lo tanto, yo como ingeniero tengo que tener en cuenta eso y en realidad aquí probablemente voy a diseñar con respecto a esa superficie de falla más que esta otra, porque los factores de seguridad son muy parecidos, pero esta superficie de falla es mucho mayor. Por ejemplo, si yo voy a poner un cable como los que yo les mostraba en la foto, ¿cierto? Ese cable, claro, uno diría, traspaso esta superficie de falla 3, que es la más crítica, es la menor. Sí, ok, ahí subí ese factor de seguridad, ya ahora es 1.5, así que no va a fallar por esa superficie de falla, pero ¿qué va a pasar? Va a fallar por esta otra, inmediatamente va a fallar por esa otra, porque es 0.91. Por lo tanto, yo también tengo que cubrir, tengo que poner un cable, ¿cierto?, que traspase esa zona de esta superficie de falla crítica y asegure no solamente esta, ¿cierto?, superficie de falla con el valor menor, sino que asegure esta también, que también está por debajo del factor de seguridad 1 o podría estar debajo del factor de seguridad requerido según proyecto. ¿Se entiende esa idea? Sí. ¿Todo bien? ¿Alguna consulta, pregunta? Entonces, cualquier factor de seguridad que sea menor al factor de seguridad requerido, entonces yo me debo preocupar por todas esas superficies de falla porque son potenciales superficies de falla. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces, acuérdense que lo que comenzamos a ver es que vamos a empezar a ver, ya vimos la clase anterior, así muy rápidamente, porque no le vamos a ver mucho detalle, pero una superficie falla que era plana, ¿cierto? Básicamente paralela a la pendiente de la superficie. Ahora vamos a ver algunas otras, una superficie de falla, por ejemplo, circular, cómo podemos resolver para ese caso, y después nos vamos a ir a una superficie de falla que puede ser de cualquier forma, y vamos a ver cómo lo resolvemos en ese caso. Pero, ¿cierto? Lo que queremos entonces es resolver superficies de falla, hartas superficies de falla, y en realidad que tengan la forma que sea. Eso es lo que andamos buscando, porque cualquier superficie de falla puede ser una posible superficie de falla para nuestro talud. ¿Ok? Espera un segundo que ahora se me escapó el PowerPoint que lo tenía abierto. Ahí está. Ahí sí.
Ya, por ejemplo, aquí vemos un caso especial, que es el caso cuando estamos resolviendo un problema con phi igual a 0. ¿Qué significa caso phi igual a 0? Que la cohesión básicamente es la resistencia no drenada SU. Entonces, un caso de análisis de tensiones totales, no análisis de tensiones efectivas, ¿cierto? Ustedes esto ya lo deben manejar. Ahí hacemos análisis de tensiones totales, colocamos que la fricción es igual a 0 y ponemos que la cohesión es igual a la resistencia no drenada. Por lo tanto, el tau resistente es simplemente el SU. ¿Cierto? Sigma n tangente phi es igual a 0 y vamos a resolver el problema en tensiones totales. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando estamos resolviendo en el corto plazo el caso no drenado, según lo que hemos discutido anteriormente. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Yo puedo decir, aquí están usando el SCU, pero nosotros lo hemos usado como SU, resistencia no drenada. Podemos decir entonces que este suelo, si es homogéneo, todo el talud, va a resistir con una resistencia tau igual a SU constante. ¿Ya? Análisis de tensiones totales, voy a considerar el peso de este peso unitario de este suelo como el total o de terreno, no el efectivo, no el boyante, sino el total del terreno. Y ahora puedo hacer un análisis entonces simplificado de este factor de seguridad. ¿Qué es lo que me conviene aquí? Si es que considero que mi superficie de falla, tal como la estoy dibujando acá, es una circunferencia de radio R y centro aquí en 0. ¿Qué ustedes pueden hacer para calcular el factor de seguridad? Y acuérdense que el factor de seguridad siempre se refiere a fuerzas resistentes partido por fuerzas solicitantes. También pueden usar momentos también en momento resistente y movimiento solicitante. ¿Qué les conviene usar en este caso entonces para calcular ese factor de seguridad? ¿Qué creen ustedes que podrían usar como ecuación para calcular el factor de seguridad en esta geometría circular con este CU constante? Coordenada esférica, o sea, no, la rho seno y rho coseno. Ya, buena idea. Podría usar coordenadas esféricas, ¿sí? Algo por ahí va, pero algo más sencillo que podría ser. Ya, claramente tú detectaste algo acá, que es usar las coordenadas X e Y es complicado, ¿cierto? Porque tengo una fuerza resistente que está variando en X e Y. Todo esto está, ¿cierto?, tangente a este círculo y por lo tanto está variando. El peso, ¿cierto? No hay problema porque es constante y está en la dirección Y, pero es la resistencia la que sería complicado, tendría que integrarla en X e Y, así que no sería tan fácil. Podría usar unas coordenadas esféricas, ¿sí? Hay algo más sencillo todavía que eso. ¿Qué puede ser? ¿Qué más lo detecta? ¿Cómo podríamos encontrar aquí un factor de seguridad en este caso? Análisis estructural, ¿lo hicieron? ¿Lo están haciendo? ¿Están haciendo análisis estructural en paralelo o lo hicieron ya? Ya lo hicimos. O sea, ¿Ya? yo lo... ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo analizan ustedes ahí resistencias en vigas, también en hormigón? ¿Qué pueden usar ahí, acá? Integral. No, más sencillo que eso. Para decir que algo está me voy a ir más abajo, a física. Para decir que algo está en equilibrio, ¿cierto? Yo puedo decir La sumatoria de fuerza. sumatoria de fuerzas, perfecto, pero aquí tengo el problema en X e Y, que es complejo. Entonces, ¿qué podría hacer acá? ¿Qué otra cosa puedo hacer que está en equilibrio? ¿Qué más debe cumplir?
Los momentos. Los momentos, sumatoria de momentos. ¿Dónde puedo aplicar acá un momento fácil? ¿En qué punto? En el radio. ¿Dónde va a estar aplicado mi sumatoria de momentos? El radio no es un punto, así que no podría ser En el punto del punto O, punto cero. en el punto cero, ¿cierto? Si yo hago sumatoria de momentos, aquí déjenme borrar un poquitito. Si yo hago sumatoria de momentos en ese punto cero, ahora yo puedo decir mi factor de seguridad es igual a sumatoria de momentos resistentes partido por la sumatoria de momentos solicitantes. Y voy a decir acá, ¿cierto?, que mi momento solicitante va a ser básicamente este peso, por lo tanto tengo este momento acá, mi momento solicitante va a ser en esa dirección y mis momentos resistentes entonces van a ser en la otra. Perdón, este era, me equivoqué. ¿Cómo me voy para atrás? Ahí. Momento solicitante y este es momento resistente. ¿Cierto? Un momento solicitante en una dirección y momento resistente en otra dirección. Entonces, ¿cuál sería el momento solicitante? SU por R. El solicitante. W por R. Perfecto. W por R. ¿Ya? Veamos si es que sería R. ¿Cuál es el brazo de la fuerza W? Perfecto, esta es la que está generando momentos. Un ángulo, ¿no? No, tiene que ser un brazo, tiene que ser una distancia. Momento de... ¿Es D el que sale ahí? Perfecto, es este valor de D que sale ahí. ¿Cierto? Porque si yo extiendo este momento hacia arriba, es esta distancia, que es D, lo que me está haciendo el brazo de esa fuerza W. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que encontrar cuánto es el W, que es básicamente aquí encontrar el área y después por un metro hacia adentro de la pizarra, ¿cierto? El área de toda esa posible superficie de falla o toda esa masa de falla que tengo ahí y la multiplico por el peso total en este caso y después tendré que encontrar dónde está el centro de gravedad de esa área, de toda esta área de acá. Tendré que encontrar dónde está el centro de gravedad porque ahí es donde va a estar aplicado mi W. Y una vez que encuentro eso, yo sé que desde este punto cero, que es donde yo definí esta superficie falla, esa distancia al centro de gravedad en X va a ser mi brazo. Y por lo tanto mi momento solicitante en realidad no va a ser ese que está ahí, sino que va a ser W por D. ¿Todos claros? ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien con el momento solicitante? ¿O hay dudas? Sí, ahí caché. ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Alguna duda, consulta? Dígitelo. Profe, Sí, adelante. yo lo que puso arriba es sobre como la convención de signos, ¿o no? El MS y el M. Sí, la verdad es que, el signo los podría haber puesto hacia el otro lado, no hay ningún problema, pero aquí el solicitante siempre cuando estoy en talud es el mismo peso del talud. Ya, Por lo tanto, y aquí ¿cierto? El peso del talud lo que me está haciendo es que esto gire hacia ese lado y eso es lo que estoy llamando yo solicitante. Más que sea positivo o negativo, en realidad es simplemente que es en esa dirección. Y el resistente, por supuesto, tiene que ser en la dirección opuesta. Por eso lo puse aquí como RMR. Y eso sería, por ejemplo, ¿cierto? Ahora viene esta fuerza acá, que es el SU, la resistencia al suelo. Y si tú ves ahí, esta estaría yendo hacia el otro lado, tal como está dibujada la flechita, ¿cierto? Está tratando de impedir que esta fuerza genere el momento deslizante. ¿Sí? ¿Vamos bien? sí, súper, gracias. Ya. ¿Y cuál sería entonces el momento resistente? Ahí alguno de ustedes lo dijo antes, pero pensando parece que era el solicitante. SU por R. SU por R. Perfecto. ¿Qué le falta a eso? Está casi, pero le falta algo. ¿El signo negativo? No, porque el signo negativo no me preocupa porque no lo voy a usar aquí con signo. En esta ocasión El solamente ángulo, ¿no?
No, ¿No está inclinado? no, porque siempre, ¿Integrarlo? mira, SSU siempre va a ser perpendicular y por eso está diciendo su compañero, es cierto, que tenemos el R por el SU. Entonces mi brazo siempre va a ser el radio, porque estoy diciendo que es una superficie circular. Falta otra cosa. ¿Qué pasa con las unidades de esta ecuación que me están dando aquí? ¿Qué pasa con las unidades de acá? Era fuerza por distancia. Esto es peso, fuerza por distancia. Tengo fuerza por distancia también acá abajo, ¿no? ¿Cuáles son las unidades del SU? Unidades del SU, ¿cierto? Resistencia, tau, del suelo, normalmente en kilopascales. Podrían ser kilos por centímetro cuadrado también, pero ¿qué unidades son esas? ¿Son de fuerza o no? No, de tensión. Perfecto, ¿cierto? Es un kilonewton, y un kilonewton sin fuerza, partido por metro cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos falta? Multiplicar por un área. Nos falta multiplicar por un área. ¿Cuál es esa área? ¿El área de la superficie? El área de la superficie. Toda esta superficie, voy a ver, ojalá que, voy a marcarla con otro color mejor. Toda esta superficie que estoy marcando ahí con verde, ¿cierto? Toda esa es la que yo debo considerar, no sé si la vieron bien, pero ahí la estoy marcando o no. Toda esa superficie ahí es la que debo considerar, porque toda esa superficie es la que tengo que integrar como fuerza. Entonces, el SU va a ir integrado en toda esta superficie que está ahí. ¿Cierto? Si fuera la superficie completa, sería 2pi, 2pi por R. En este caso, si este es un ángulo que lo llamo alfa en radianes, ¿cierto? Para que esto funcione tendría que ser en radianes, tendría que ser esto alfa por R, donde alfa por R sería ese perímetro, y por uno, porque igual que lo hicimos anteriormente, ¿cierto? Es por un metro hacia adentro de la pizarra todo esto. Entonces el alfa por R aquí me da por metro, y por un metro hacia adentro me da el metro cuadrado, y ahí sí me queda el SU por esto, me queda en kilonewtons. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, finalmente, el factor de seguridad, perdonen aquí, me voy a ir por acá, está un poco desordenado ahora, pero el factor de seguridad sería fuerzas resistentes, que sería mi alfa por SU por R al cuadrado, partido por la fuerza solicitante, que dijimos sería el peso de esa cuña por el brazo D que debería yo calcular. Dudas, consultas. Y ahí pueden ustedes entonces, para superficies circulares, ustedes podrían dibujar otra, ¿cierto? Aquí ponen un compás y dibujan otra superficie circular en otro punto, y así pueden jugar con varias y pueden resolver entonces el problema bastante rápido, bastante fácil. Lo más complejo va a ser encontrar este perímetro acá y esta área de todo el peso que estén ustedes considerando su superficie de falla. Pero eso lo pueden hacer en forma por lo menos aproximada, ¿cierto? Descomponiendo esto en algunas figuras ahí aproximadas, esto como un triángulo, como un cierto trapecio, etc. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. Repito lo último porque está ahí medio borroso, lo que está diciendo, ¿cierto? Que el peso de la cuña, ustedes en primera instancia lo pueden considerar esto aproximando esto por alguna, ¿cierto? Figura ahí. Pueden ustedes hilar un poco más fino, pero pueden ahí aproximar esto ahí, pueden decir acá tengo eso, ahí tengo otra área conocida, y aquí tengo básicamente un trapecio, por lo tanto tienen otra área aproximadamente conocida, y ahí también pueden encontrar entonces dónde está ubicado el centro de gravedad de esta figura al convertirla en figura más pequeña conocida. ¿Correcto? ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Se entiende la idea?
Sí, profe, se entiende. Sí, sí. Perfecto. Esto acá no lo mencioné, muchos libros lo ponen, si tú tienes acá arriba en la superficie, tú ves grietas en tu suelo, como un suelo fino, se pueden tener grietas como cuando se seca un lago, ¿cierto? Estas grietas las llaman estas grietas de tensión y normalmente lo que uno hace es descontar esta zona, no hacerla participar dentro de la resistencia porque es una grieta, entonces uno dice aquí ya está separado y por lo tanto no habría resistencia SU en una cierta distancia, que es esa zona de grietas arriba. Pero no lo vamos a ver en detalle, simplemente le estoy explicando ahí porque sale esto en el dibujo que he sacado de un libro, ¿ya? Así que eso por ahora. ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? ¿Se va entendiendo bien? Entonces, se dan cuenta, acabamos de obtener una herramienta sencilla para encontrar cuánto es el factor de seguridad de este talud que estamos diseñando, pero para este caso sencillo o este caso particular de tensiones totales, donde vamos a considerar el caso phi igual a 0 y resistencia entonces del suelo por la resistencia no drenada SU. Esto es bastante útil en la práctica, es sencillo de hacer y les sirve incluso para tener una idea de cuál es el factor de seguridad en terreno, si es que no andan con computadores, esto lo pueden hacer lápiz y papel, el cálculo ahí en terreno. Por otro lado, existen también en la literatura este tipo de gráficos que hay distintos, hay casi, no voy a decir que todos los libros, pero hay muchos libros que van a tener casos, por ejemplo, acá para phi igual 0, otros casos donde phi sea distinto de 0. Entonces lo que hacen es en forma gráfica tratar de encontrar factores de seguridad para los casos más sencillos, más típicos que uno puede encontrar en la práctica profesional. No lo vamos a ver en detalle de nuevo, es simplemente para decirles, claro, hay algunas soluciones, pero son para casos particulares, no siempre sirve en la práctica profesional. De hecho, yo no lo he ocupado nunca en la práctica profesional, pero servirá de nuevo si es que ustedes quieren tener una idea, una estimación rápida de cuál podría ser el factor de seguridad de algún talud en la práctica. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta sobre eso? Bueno, y nos vamos entonces al método. ¿Se acuerdan? Aquí voy a hacer un pequeño stop. Dijimos que podíamos, el análisis de taludes, lo podíamos resolver, ¿cierto? Con estas fórmulas cerradas, que es lo que habíamos visto anteriormente, con estos gráficos, pero son casos muy particulares, o podíamos hacer a través de programas de elementos finitos, o diferencias finitas, o también por programas que usan equilibrio límite. Y yo les dije, este es lo que vamos a ver, y esto a nosotros nos sirve para resolver el 98% de los casos, básicamente todos los casos nos sirve, esto es lo más utilizado en la práctica. Y este método de equilibrio límite, se denomina para el caso de taludes método de las dovelas. ¿Ya? Lo que ustedes ven aquí es un programa de computación que usa el método de las dovelas, pero nosotros vamos a aprender a hacer este método de las dovelas también a mano, ¿ok? De todas maneras, este programa, ustedes pueden bajar una versión estudiantil para que lo traten de buscar y les puede servir para resolver problemas tanto de tareas de la ayudantía como también para, ¿cierto?, hacer prácticas para lo que podría ser la prueba futura. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea? Entonces, este es un programa de equilibrio límite. ¿Qué es equilibrio límite? Básicamente lo que estábamos haciendo antes, sumatoria de fuerzas o sumatoria de momentos. Eso es equilibrio límite. Y vamos a encontrar entonces un factor de seguridad, tal como lo hicimos en el ejemplo sumatoria de momentos, diciendo arriba tenemos las fuerzas
de resistente, abajo la fuerza solicitante y encontramos un factor de seguridad. ¿Cuál es lo nuevo? ¿Cuál es la gracia de esto? Tenemos entonces un talud que queremos diseñar, que es el que estoy marcando ahí en rojo, y tenemos una superficie de falla, me da un segundito que voy a estornudar. Qué bueno esto dejar en silencio cuando no estornuda. Y tenemos una superficie de falla, entonces, que es esta que está acá. Y lo que hace este método de las dovelas, tal como lo dice el nombre, es dividir esta geometría o toda esta superficie de falla en una serie de dovelas, ¿cierto? En inglés les dicen slice, método de la slice method, que son esas que estoy marcando ahí. Cada una de estas dovelas entonces va a tener un comportamiento o un set de ecuaciones que vamos a analizar en forma separada. ¿Ok? ¿Se entiende la idea hasta ahí? Quiero que vayan conmigo, por favor, en esta parte, porque si no, después se van a perder. Entonces, ¿se entiende hasta el momento? Lo que hacemos es dividir esa superficie de falla en una cantidad n de dovelas que las vamos a hacer interactuar entre sí y vamos a ver su interacción entre fuerzas y momentos entre esas dovelas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Súper. Si tuviésemos, de nuevo, ¿cierto? Aquí voy a dibujar lo mismo que está ahí, pero con menos dovelas. Esa superficie falla para ese talud, obviamente voy a dibujar una cierta cantidad de dovelas. Si tengo otra superficie de falla, voy a necesitar otras dovelas que me representen esta nueva superficie de falla. Y por supuesto, aplicando el método de las dovelas, voy a obtener el factor de seguridad de esa superficie de falla y también voy a poder aplicar el método de las dovelas y obtener el factor de seguridad para esta otra superficie de falla, que van a ser comúnmente distintos porque son superficies de fallas distintas. ¿Ok? Pero el método, vamos a repetir, es exactamente el mismo, solamente que aplicado a superficies de falla distintas. Programas como este, como el Slope W, también pueden encontrar uno gratuito en la web, este Xstable. Lo que hacen es resolver este problema de las dovelas, haciendo, como yo les decía, 1000, 10.000 superficies de falla. Hace un montón, ¿cierto? La gracia como es un computador que la hace toda en pocos segundos. Ahí les voy a mostrar un ejemplo real, cómo esto calcula. Pero se me perdió justo que les voy a hacer el ejemplo, la llave del programa. Aquí déjenme buscar la llave del programa para tener la mano, porque si no después se me va a perder. Bueno, estos programitas ahí, como el que ustedes ven en pantalla, tienen una llave. Cuando uno los compra, y la estoy mostrando en el video, tiene ahí una llave que uno conecta al computador y eso me permite que yo lo pueda correr, digamos, el programa. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Se entiende la idea? O sea, ¿dónde vamos por lo menos? Sí, profe, Ok, se entiende. gracias. Entonces, cada una de esas dovelas, que es lo que estoy mostrando acá, cada una de esas dovelas tiene un área, y por lo tanto cada una de esas dovelas va a tener también un peso, aquí dado, y va a tener fuerzas, ¿cierto? Bueno, va a tener una geometría y un ancho determinado, va a tener entonces también interacción con las otras dovelas, va a tener interacción con las dovelas que están hacia arriba o hacia la derecha, y también interacción con las dovelas que están hacia abajo o hacia la izquierda, tanto posiblemente fuerzas de corte, ¿cierto? Como las que están acá, como fuerzas normales, como las que estoy ahí también subrayando. También pueden tener fuerzas de presiones de poro, que puede ser distinta a la derecha que a la izquierda, y también en la base vamos a tener aquí entonces la resistencia. Ahí podría ser el SU, que estábamos antes considerando, o podría ser el tau general C más sigma n prima tangente phi, si están haciendo un análisis de tensiones efectivas. Aquí tienen la fuerza normal, que obviamente va a ser importante para encontrar este
resistencia TI y también pueden tener más presiones de poros aquí en la base. Y esta base va a tener una cierta inclinación, entonces también de donde va la superficie de falla, ¿cierto? Una inclinación promedio, obviamente, porque va cambiando también esa superficie de falla, como ustedes pueden ver ahí, puede ser curva. Entonces, resumiendo, tenemos por cada dovela, tenemos esas n dovelas que vamos a analizar esa superficie, pero cada dovela va a tener, ¿cierto?, un set de ecuaciones, va a tener un set de valores que ustedes van a conocer. Por ejemplo, el peso de la dovela, que simplemente es sacar cuál es el área de esta dovela y multiplicado por 1 para que me dé el volumen, multiplicado por el peso unitario del suelo y me va a dar cuál es el peso de esa dovela. Pero también va a tener estas incógnitas que van a ser el corte, la fuerza normal, tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Y eso se repite por las n dovelas que vamos a tener que analizar. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Se entiende la idea? Sí se entiende, profe. Ya. Sigamos avanzando entonces. Entonces, de nuevo, ¿cierto? Esa dovela, la que estábamos viendo antes en un zoom, es la misma que estamos viendo acá, pero es parte solamente de toda esta superficie de falla, o esta masa de falla. Vamos a necesitar otras dovelas más que obviamente aquí la estoy tratando de dibujar, también las tenemos que analizar. En este problema en particular yo acabo de dibujar entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dovelas. Entonces mi número de dovelas es 7 y en cada una de esas 7 dovelas yo voy a tener las incógnitas, las fuerzas que estábamos mencionando anteriormente. Voy a tener algunos valores también conocidos que puedo derivar y voy a tener una resistencia en la base de esta dovela también. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si uno empieza a ver entonces cómo resuelvo este problema, y me voy a lo anterior mejor, un segundito. Aquí. ¿Cómo resuelvo entonces este problema? ¿Qué es lo que, como cualquier otro problema, qué necesitamos tener para resolver un problema? Ecuaciones. ¿Cierto? Estamos en un problema de ingeniería, matemático. Aquí necesitamos resolver las ecuaciones del comportamiento que tenemos. ¿Cuántas ecuaciones por cada dovela tengo? ¿Qué puedo establecer ahí como equilibrio de esas dovelas? Fuerza y momento. Fuerza y de momento. Perfecto. Puedo hacer sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, y también puedo hacer sumatoria de momento. Perfecto. ¿Cuántas incógnitas tengo en esa dovela? ¿Cuáles serían mis incógnitas aquí? A priori. ¿Sé estos valores, por ejemplo, a priori? No, habría que calcularlo. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Al menos ya tengo esas incógnitas. Entonces, por cada dovela voy a tener un set de ecuaciones y voy a tener un set de incógnitas. Vamos viendo entonces. Y aquí sale un resumen entonces de cuántos son, ¿cierto? El número de ecuaciones e incógnitas que voy a tener. Si tengo n dovelas, ¿cierto? Tal como estábamos viendo anteriormente, voy a tener el siguiente número de desconocidos por la cantidad de las n dovelas. Voy a tener primero desconocido lo que andamos buscando, que es el factor de seguridad. Ese es un desconocido, eso es lo que queremos resolver finalmente todo esto. Ya es una incógnita. Voy a tener n incógnitas que son las fuerzas normales abajo de la
de la doela, voy a tener n-1 incógnitas, perdonen ahí que como que se borró, pero lo que quería hacer era n-1, ahí debería ser n mayúscula, cambió de n, aquí n y n minúscula lo están usando como igual, por si acaso, no se confundan. n-1, fuerzas entre las dovelas, ¿se acuerdan lo que teníamos? ¿Cierto? Esas fuerzas que estaban aquí. ¿Por qué son n-1? Porque en realidad para la siguiente duela, este E de acá es el mismo que lee por acción y reacción es el mismo, por eso se descuenta finalmente 1. Entonces voy a tener n-1. Lo mismo voy a pasar con las fuerzas de corte, también son las mismas de una duela en la cara que comparten, son las mismas. Voy a tener también n incógnitas de la ubicación de la fuerza normal en la base. ¿Qué quiere decir eso, la ubicación? Que también quiero saber dónde está esa fuerza normal. ¿Está ubicada aquí en el centro? ¿Está un poco corrida esa fuerza normal? Voy a también, ¿dónde está esa fuerza aplicada de empuje entre las dovelas? ¿Está en la mitad de la dovela? ¿Está a 1/3 de la altura? ¿Está más arriba de la dovela? Eso también es una incógnita, ¿ya? Entonces se van sumando incógnitas, van sumándose incógnitas, ahí tengo, ¿cierto? N y n-1 fuerzas totales, y por lo tanto, si sumamos todas las incógnitas, llegamos a que tenemos 5n-2 incógnitas. Por otro lado, vemos, bueno, ¿cuántas son las ecuaciones que tenemos nosotros para resolver esas incógnitas? Y bien, ustedes lo dijeron, ¿cierto? Para estas n dovelas, por cada una de las dovelas voy a tomar sumatoria de fuerzas X, sumatoria de fuerza Y, y equilibrio de momentos, por lo tanto voy a tener 3n ecuaciones. Supongamos que tengo n igual a 5, ¿cierto? Hago un problema con 5 dovelas, voy a tener número de incógnitas, 25 menos 2 igual a 23, estos incógnitas, y número de ecuaciones, voy a tener 3 por 5 igual a 15. Entonces tengo 23 incógnitas y 15 ecuaciones. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo resolvemos ese problema? ¿Quién me dice ahí? ¿Se puede resolver? ¿No se... La pregunta era, ¿se puede resolver o no se puede resolver ese problema? ¿Qué hacemos? No se puede resolver. Exactamente, no se puede resolver, tengo más incógnitas que ecuaciones. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo simplificar el problema, quizás? Ya, simplificar el problema, perfecto. Cuando yo simplifico el problema, ¿qué es lo que estoy aplicando? Suposiciones. Suposiciones, hipótesis, ¿cierto? Voy a tener que poner ciertas hipótesis para poder bajar, ¿cierto? De estas 23 a 15, o esto en realidad, para hacerlo en forma más general, del 5n-2 a 3n. O sea, tengo que tener igual número de incógnitas que de ecuaciones. O sea, tengo que decir ahora algo se cumple, algo tengo que eliminar. Por ejemplo, si yo digo una hipótesis, que puede ser buena o mala, pero vamos a empezar a decir hipótesis. Déjenme borrar acá. Y voy a ir al... Entonces, ¿qué hipótesis podemos poner acá? Por ejemplo, aquí ustedes podrán pensar que la hipótesis es mala o buena, pero vamos a hacer hipótesis. Que la E1 igual a que las E laterales son iguales. Perfecto. Que esta es igual a esa. Perfecto. Esa sería una hipótesis y bajo ahí, obviamente, inmediatamente el número n. Otra hipótesis también puedo decir es que el corte, estas x, son iguales a 0. No hay corte, solamente se empujan entre ellas en forma normal y no hay corte. No estoy diciendo que sean buenas, estoy dando, ¿cierto?, posibles hipótesis. ¿Qué otra hipótesis puedo decir? ¿Sabe que estas fuerzas de acá en realidad se aplican en el punto medio? Siempre van a estar en la mitad de la dovela. Siempre va a estar, ¿cierto? Aquí si este es un largo L, esto va a estar en 0,5L y acá también 0,5L. ¿Por qué no? Es una hipótesis. De nuevo, no estoy juzgando la calidad de la hipótesis en este momento, simplemente estoy diciendo juguemos con alguna hipótesis. ¿Se dan cuenta que podemos inventar ciertas hipótesis sencillas que se pueden acercar más o menos a la realidad? Pero ahí ya quiero que estemos jugando con qué se podría hacer. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, Sí, profe. se entiende. Y ahí su compañero dijo una, ¿por qué no? ¿Cierto? Este de acá a la izquierda y a la derecha son iguales. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasó?
existen esto, es un problema indeterminado, hay que agregar hipótesis, y por lo tanto lo que pasó es que distintos autores, cada una de estas líneas son los autores de los métodos, dentro de este método de las dovelas, pero con estas hipótesis, ¿cierto? Son los autores más conocidos. Por ejemplo, el primero, Felenius, o el método ordinario. Las fuerzas interdovelas se desprecian ya que son paralelas a la base de la dovela. Esto es muy parecido a lo que tú estabas diciendo. O sea, se desprecian es básicamente decir que son iguales, no me influyen, y por lo tanto sacan todas esas fuerzas interdovelas que hay. Estas fuerzas interdovelas aplica tanto las de corte como los E como los X. O sea, ahí dice él, o sea, que no existen esas fuerzas que antes estábamos viendo. O sea, él elimina básicamente tanto esas como esas de un lado y el otro. O sea, es más fuerte todavía que la hipótesis que dijiste tú que están dos eran iguales, sino que elimina todas. Dice. O sea, estas las voy a despreciar completamente. Y obviamente, bueno, es bastante fuerte la hipótesis. Este es un método que, por eso no sé si será por eso, pero por eso es lo ordinario, digamos, más sencillo. También ahí está el problema, como es tan sencillo, puede generar un error que es hasta el 60%, por lo tanto no se recomienda usar ese método en la práctica normalmente, ¿ok? Pero es una opción. Y aquí también vamos a ver cada uno si es que recomendaban usar equilibrio de momentos o equilibrio de fuerzas. En cada uno de los casos también se puede ver eso. Y así pueden seguir y ver, bueno, qué recomiendan el resto de los autores. Fuerzas de corte interdovela se desprecia, solo existe fuerza horizontal interdovela. Después hay una relación constante entre las fuerzas de corte y normales. Hay un factor de corrección. O sea, ahí cada autor empieza a tener una hipótesis que a medida que estoy yendo hacia abajo, la hipótesis es un poquitito más compleja, y al ser un poquito más compleja se acerca más a la realidad, ¿ok? Entonces normalmente métodos como el Morgenstern Price van a andar más cercanos a lo que sería un factor de seguridad real, o van a andar más cercanos también si es que a lo que determinarían con un programa de elementos finitos o diferencias finitas, como les comentaba también en esta clase y clases anteriores, ¿ok? Entonces, resumen, tenemos un problema que es indeterminado, por lo tanto tenemos más incógnitas que ecuaciones, es lo que me está diciendo esta tabla acá. Sin embargo, distintos autores empezaron a decir, ok, voy a considerar una cierta hipótesis, y esa hipótesis se ha ido, ¿cierto?, sofisticando un poco, mirando el comportamiento de los suelos, de taludes, etcétera, se ha ido sofisticando un poquitito y se acerca mayormente a lo que se ve en la realidad, y voy a obtener un factor de seguridad distinto dependiendo de cuál es el método que estoy eligiendo. Pero con estos métodos, con esta hipótesis, lo que logro es igualar el número de incógnitas con el número de ecuaciones que yo dispongo para resolver el problema. ¿Dudas, consultas hasta el momento? ¿Se ¿Nosotros entiende? cuál vamos a usar, profe? Buena pregunta. A ver, en la práctica yo les recomiendo obviamente usar de aquí hacia adelante, y les voy a mostrar ahí el software usando, pero nosotros para cálculos a mano nos vamos a simplemente reservar a los primeros, que son más sencillos, ¿ya? Que usan la misma dinámica que los otros, simplemente que como un poquito más sencillo, las ecuaciones es más fácil de hacerlas a mano. Este de acá es bastante bueno, no se va a alejar mucho de lo que es el factor de seguridad real, digamos, del talud. Buena pregunta. ¿Estamos bien? ¿Contestas a tu pregunta? Sí, profe. Súper. Gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Vamos bien? Veamos, déjenme saltarme aquí un poquitito, déjenme borrar acá. Denme un segundito.
Si me dan un segundo aquí para abrir el programa, poner la llave. Y vamos a abrir aquí algún ejemplo. Segundo, estoy buscando un ejemplo. Ya, aquí vamos a ver este programa funcionando. Obviamente nosotros vamos a hacer es que esto sea paso a paso después. Pero déjenme ir aquí. ¿Qué es lo que tenemos acá? Este es un botadero. Tiene 3 materiales. El material de fundación, tiene un material base que es un material existente, y después tiene el material que están botando. Esto es un botadero minero. Cada uno con sus propias propiedades. Ahí están las propiedades de los distintos materiales. En este caso no se están usando todas, están usándose algunas. Y lo que voy a hacer aquí, déjenme modificar, y lo voy a hacer más simplificado. Primero les voy a correr la versión que está. Vamos a hacer que esto solucione. Miren lo rápido que es. Ahí lo voy a hacer correr. No se demoró absolutamente nada. Y aquí tengo... Ahí tengo entonces... Esta es la superficie de falla crítica. Le puedo mostrar que me muestre otras, pero esta es la superficie de falla crítica. Ahí me está mostrando con el método Morgenstern-Price, y me está dando un factor de seguridad bastante alto, de 5.10. Me voy a ir a otro, por ejemplo, el ordinario. ¿Por qué no me lo está calculando? A ver. No me lo... Ya. Mira, el ordinario da lo mismo que el bicho, pero en este caso en particular. El Jambu cambia, ustedes pueden ver ahí 4.9. Por coincidencia, esto no siempre sí, pero me está dando lo mismo, el método ordinario. Pero déjenme ver aquí, voy a mirar una de las dovelas, entonces me voy a ir a Slice Information, entonces marco una de las dovelas, voy a marcar esa, ahí la que está achurada. Y ustedes pueden ver que en el método ordinario, las fuerzas, ahí está el peso en esa dovela, ahí está la fuerza de corte resistente, ahí está la normal, y como es el método ordinario no me marca ninguna fuerza lateral ni de corte ni normal. ¿Se dan cuenta? Me voy ahora al método de Bishop, que es el siguiente. Voy a hacer lo mismo. Y ustedes pueden ver ahora que, tal como le había dicho yo en la tabla, el método de Bishop no considera las fuerzas de corte, y por eso no está esa fuerza que estaba acá, pero sí considera las otras fuerzas, las laterales, y son distintas. Aquí, ¿cierto? Esta acá 265 y esta 259 existen, pero son distintas, pero no hay fuerza de corte. Entonces, este es un poquito más sofisticado que el método ordinario visto anteriormente. ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea? Finalmente, si veo ya este otro, por ejemplo, aquí, vamos a ver qué es lo que nos muestra aquí. Ahí, se dan cuenta, en este método ya tengo corte, distinto de un lado al otro, tengo normal, también distinto de un lado al otro, y también ahí ven ustedes la base y la normal. Pueden ver que en todos los métodos el peso de la dovela es exactamente el mismo, porque obviamente la dovela es la geometría, nomás el peso eso no influye en un método a otro. ¿Se entiende hasta el momento entonces la idea de lo que estoy planteando? ¿Dudas? Consulta. ¿Se entiende, profe? Súper. Entonces se dan cuenta, cada modelo, como estábamos viendo, tiene una hipótesis, y esa hipótesis hace cambiar ese factor de seguridad resultante. En este caso, tendría que empezar a pensar el por qué no hay tanta diferencia. No es siempre así, hay veces que es mayor la diferencia, y aquí se ve solamente en el caso de Jambu una diferencia. Puede ser porque es bastante alto el factor de seguridad, entonces está lejos de la falla, digamos. Entonces no hay tanta solicitación en este botadero en este caso.
Aquí también le puedo agregar el sismo. Veamos si es que cambia un poco con el sismo. Vamos a ver acá. Me voy a la parte de definir. Y le voy a agregar una fuerza sísmica. Digamos un 0.3. No, un 0.28, que fue el que se ocupó aquí en realidad en este proyecto. Y hago que calcule. Ustedes pueden ver que bajó el factor de seguridad al poner a un sismo un factor. Puse un K sub H, lo que puse aquí fue un K sub H, ¿cierto? Acuérdense que lo que era el K sub H, lo que me da la fuerza horizontal. Ustedes vieron ya, están viendo la norma 433, están viendo sismo resistente, ¿no? No, profe, aún no. ¿No? Ah, ya. Entonces, aquí voy a detenerme entonces un poquitito. Lo que uno hace cuando pone la fuerza sísmica en este, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es poner la aceleración, perdón, aquí me equivoqué, ¿dónde está el borrador? Es la aceleración respecto a G. O sea, uno dice si uno tiene un registro sísmico, ¿cierto? Esto es tiempo, normalmente en segundos, y esto es la aceleración. Esto voy a tener aquí, no sé, por ejemplo, aquí está un G por acá arriba. ¿Qué quiere decir un G? 10 metros o 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces yo voy a decir, ¿sabe qué? Este sismo va a tener un máximo que va a ser un 0,8 veces G. Ya puede ser positivo o negativo, da lo mismo. 0,8 veces G. Entonces mi aceleración horizontal es 0,8 veces G. Por lo tanto, mi K sub H es simplemente el factor que yo multiplico por G, y en este caso sería 0,8. Entonces, en este diseño lo que estábamos usando era un factor de 0,28, y con 0,28 ustedes pueden ver que el factor de seguridad pasó desde 5 estático a 2,0, todavía bastante bueno en el caso sísmico. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Y si ahora vemos las fuerzas en una slide, vamos a ver que tenemos una fuerza adicional a la anterior, que sería la del sismo. Este aquí, el 8637, es el peso de esta dovela multiplicado por el sismo, por ese K sub H que le hemos puesto ahí en en el computador, en el programa. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? ¿Se dan cuenta Sí, que profe. por ahí está el K sub H? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo pone aquí en el resumen, pareciera. No. Pero si ustedes pueden calcular que ese 86.37, perdón, es igual a 0,28 por los 308. Esa es la fuerza que estamos agregando. Y eso hace, como ahora la fuerza hace que eso se mueva hacia afuera, disminuya el factor de seguridad que teníamos ahí considerado. Voy a volver aquí. Voy a quitar la fuerza sísmica nuevamente. Voy a grabar esto con otro nombre. Profe, ¿nosotros vamos a usar algún programa así o no? Este programa sería ideal que lo puedan usar, pero nosotros lo tenemos instalado en el edificio E, digamos. ¿No? Lo que pasa es que ahora no lo podemos usar, esa es nuestra dificultad. Entonces lo ideal sería que ustedes traten, esperen, déjenme cortar un poquitito acá. Ya, entonces aquí estoy viendo donde uno pone las condiciones de estas. Vamos a ir viendo esto con más detalle, pero déjenme ir ahora con lo general. Estoy diciendo hacia dónde quiero que falle, de derecha a izquierda. Eso depende simplemente de mi dibujo. Aquí yo quiero que mi suelo vaya hacia allá para que falle. Imposible que falle hacia el otro lado y no tengo cierto pendiente. Y aquí estoy especificando mis superficies de falla. Parten en esta zona que estoy marcando roja. Aquí parten mis superficies de falla y terminan en toda esta parte roja que estoy marcando al final. Eso es lo que estoy diciendo ahí, y yo tengo que especificar eso. O puedo poner unos puntos de entrada, si es que quiero que haga superficies de falla circulares, como las que estábamos viendo también. Puedo poner puntos de partida donde van a estar ubicados los centros y poner los radios que voy a considerar. Puedo especificar un bloque, así una superficie de falla ya en bloque, totalmente determinada. Yo decir, esta es la superficie de falla que quiero que me haga, una específica, ¿cierto? No es tan común, excepto cuando ya falló el suelo, yo tengo la topografía de por dónde falló.
pero si no ha fallado, normalmente son de este tipo más libre. Ahí está, bueno, el análisis del tipo, y déjenme ver acá, esto es lo que quería. Número de dovelas, 30. Aquí yo lo puedo bajar. Aquí está el número de iteraciones. ¿Se dan cuenta? Aquí consideré 2000 nomás. Déjenme dejar el número de 30 y voy a bajar estas a 1000. O la voy a subir mejor primero, a 20.000. Entonces, un orden de magnitud, la misma, pero 20.000 dovelas. O sea, aquí el computador le voy a decir, calcúleme no solamente 2000, sino que haga el cálculo 20.000. Se va a demorar un poquito más. Ahí. No se demoró nada. Y ahí están las 20.000 y me da exactamente el mismo resultado. O sea, subir de 2.000, que ya son muchas, a 20.000, el factor de seguridad crítico es exactamente el mismo. Aquí yo puedo, espera, vamos a ir de nuevo acá. Voy a bajarla ahora, voy a ponerle 200. Un orden de magnitud hacia abajo, entonces tenía 20.000, tenía 2.000 originalmente, ahora voy a ir a 200 y cierro. Y digo que calcule, ahora va a ser más rápido, súper rápido si no se da ni cuenta. Se dan cuenta que en realidad este problema es sencillo, 200 finalmente me está dando básicamente también lo mismo crítico. Vamos, ahora me voy a bajar a mucho más. Voy aquí a análisis de nuevo, y algo que podríamos hacer a mano nosotros, con una cantidad de dovelas, ¿cierto? Voy a bajar el número de dovelas ahora, ¿cierto? Algo que podríamos hacer a mano, a ver cuál es el impacto. Voy a dejar en 200 el número de interacciones y las dovelas en 6. Y ahí sí hay un cambio, se dan cuenta, pero tampoco es tremendo el cambio. Está del orden de un 1, 2% el cambio. Se dan cuenta de este problema sencillo, no hay mucho cambio. Aquí lo que me hizo fueron 1, 2, 3, 4. Pues no sé por qué me puso más dovelas. Algo de tener medio raro esto. Sí, yo le puse como 6, no sé por qué, igual seguramente por la geometría se decidió que se dio más dovela, igual dijo, no te puedo hacer tan pocas dovelas, y me puso, pero esto lo podríamos hacer a mano, ahí con ese número de dovelas. ¿Te das cuenta? Y no cambia mucho. Entonces uno también puede resolver este problema y esto a mano, y eso es lo que vamos a empezar a ver, cómo lo podemos resolver también a mano si es que no tienen el software. ¿Alguna duda o consulta hasta el momento? Ya. Entonces, como decíamos, cada método va a tener sus hipótesis, se las mostré ahí en el software, cómo esas hipótesis se traducen en algo real, digamos. O no hay fuerza, o sí hay fuerza y cumple alguna condición en especial. Nos vamos a concentrar en los primeros dos métodos, en el de Felenius y en el de bicho simplificado. Ya les mostré, ¿cierto? Uno, no existen fuerzas interdovelas, ni normales, ni de corte. Y en el otro existen fuerzas normales, son distintas a la derecha y a la izquierda, pero no existen fuerzas de corte interdovela. Y con eso es suficiente, ¿cierto?, para tener igual número de incógnitas que de ecuaciones y podemos resolver el problema. Entonces, si avanzamos en el método ordinario de Felenius, entonces lo que nos va a quedar es que ¿cierto?, la sumatoria, o sea, el factor de seguridad, que es igual a las fuerzas resistentes partido por las fuerzas solicitantes, que es lo que tenemos aquí, sumatoria de las fuerzas resistentes partido de las fuerzas solicitantes o movilizadas, le ponen acá, que lo que sería en ese caso, bueno, solamente no tenemos estas fuerzas en el método simplificado, y lo único que vamos a tener van a ser estas fuerzas de acá, el peso. Nos vamos a olvidar por un ratito del sismo, que lo vamos a analizar después, es simplemente agregar otra fuerza, en este caso horizontal, ¿cierto? Y por lo tanto,
en la dirección. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí Felenio? Dice, ok, veamos la sumatoria de fuerzas en la dirección del movimiento de esa cuña. Entonces, ¿cuál es la dirección aquí? Esta de acá, esta cuña, ¿cierto? Esta dovela se está deslizando en esa dirección. Es como un bloque que se está deslizando en esa dirección. Entonces descompone todas las fuerzas con respecto a este ángulo alfa, que está puesto aquí, ese ángulo alfa, que me está dando la base de esa dovela. Se descompone las fuerzas de roce, descompone las fuerzas normales, etcétera, y por eso llega a esta ecuación que está aquí, donde ustedes pueden ver acá que en la dirección, ¿cierto? Sí, voy a tratar de dibujar aquí esa misma, perdón, dovela, la fuerza resistente va en la misma dirección de esta superficie de falla. Acuérdense que esto es lo que está inclinado en un ángulo alfa. Entonces, esta resistencia, que es tau resistente, que es lo que es sigma n' por tangente de phi, más la cohesión, bueno, eso va justo en la misma dirección del deslizamiento. Por lo tanto, aquí en esta parte superior, se dan cuenta, está la fuerza, que es C por beta, donde beta es ese largo, lo mismo que hicimos anteriormente, que encontrábamos ese perímetro de la circunferencia. Bueno, aquí es el beta, el largo que tiene aquí esta zona de superficie falla, más n, donde n es la fuerza normal, ¿cierto? Por tangente de phi, porque eso es lo que me va a dar en esa dirección. Tangente de phi sería lo que me está dando la resistencia. Ese sigma n tangente de phi entonces sería igual a n tangente de phi, la normal por el tangente de phi, y la otra componente de la cohesión, para que sea fuerza, sería c por beta por 1 hacia adentro de la pizarra, beta, entonces ese largo que está ahí, y eso es lo que ustedes están viendo aquí arriba, es toda la fuerza resistente, entonces esa dovela, que es lo que está aquí en la base, toda esa fuerza resistente, es lo que estamos poniendo en esta zona superior. Y eso lo que voy a hacer es sumarla por todas las dovelas. Aquí van desde la dovela, esa es una sumatoria, desde la dovela 1 hasta la n de toda esta fuerza, ¿cierto? Todo este valor de C beta más n tangente de phi. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener un n sub i, podría tener también un beta sub i y un c sub i, la cohesión podría ir cambiando en las dovelas, si es que no es un suelo homogéneo, y también el phi sub i también podría ser un ángulo de fricción que también vaya cambiando. ¿Se entiende esa parte? ¿Cómo lo hicimos? ¿Fue muy rápido? ¿Cómo van? Fue un poco rápido, pero se entendió, profe. ¿Ya? Entonces, repaso, quizás no tan rápidamente ahora, porque a lo mejor fue muy rápido, pero lo que estoy haciendo simplemente entonces es que en cada una de esas dovelas, ¿cierto? Me doy cuenta que esto está deslizando para esa dovela en particular, va a tener cada dovela un ángulo beta de inclinación con respecto a la horizontal, y voy a hacer el análisis entonces sumatoria de fuerzas en esa dirección de deslizamiento, que sería la deslizamiento de esta superficie de falla. Entonces hago esa sumatoria de fuerza, y en ese caso en particular, entonces en esta dirección yo sé que la resistencia va justo en esa dirección de la superficie de falla, y la resistencia, como decíamos, es C, el tau resistente, C más sigma n' tangente de phi, pero ahora si lo veo en fuerza, ¿cierto? Esa fuerza resistente va a ser igual al C por el área, que sería beta por 1, donde beta es ese largo, más n, que n es la fuerza normal acá, por tangente de phi. Y eso es lo que estamos viendo aquí entre corchetes, pero eso lo voy a tener que sumar ahora, por eso hay una sumatoria, y esa sumatoria va a ir para todas las dovelas, desde la dovela 1 hasta la dovela n, tengo n dovelas, entonces voy a sumar todas las fuerzas que están en esa dirección deslizante, y al mismo tiempo ahora lo que voy a hacer es decir, ok, esos son mis resistentes, ¿cuáles son mis solicitantes? Bueno, mi solicitante es el peso, pero este peso, como ustedes pueden ver aquí, se va a descomponer, se descompone ese peso en una dirección que va en la misma dirección de, ¿cierto?, este deslizamiento, que sería esto acá, ese sería omega seno de alfa, y denme un segundito aquí.
Perdón, aquí me equivoqué en algo. Por si acaso, ese de acá le había puesto beta a ese ángulo acá abajo y era alfa. Beta es el largo acá. Entonces aquí cuidado, ahí estamos bien con el beta largo, pero aquí es alfa porque es el ángulo de inclinación que tengo acá. Por lo tanto, ese es omega seno de alfa, es la componente que está haciendo que esto se deslice hacia allá. Y omega coseno de alfa es la componente que me está dando aquí una normal. Entonces la normal va a estar dada por el omega coseno de alfa, pero la deslizante es omega seno de alfa. Es lo mismo cuando ustedes vieron un bloque, si esto estaba en un ángulo alfa, la deslizante aquí es el peso del bloque por el seno del alfa. Y eso también lo voy a tener que sumar, entonces todas las fuerzas deslizantes de nuevo desde I igual a 1 hasta N, para todas las dovelas que yo tengo que considerar. Y el factor de seguridad entonces simplemente la sumatoria de las resistencias partido por la sumatoria de las solicitantes. Ahí sí se entiende, dudas, consultas. ¿Vamos bien? Sí, profe, se entendió. Gracias. Parece que eres la única que está en la clase. Pero eso te puede sacar un 7 entonces después. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá entonces? ¿Qué les recomiendo hacer? Ustedes van a tener, ¿cierto? Si lo hacen a mano, van a tener aquí la figura, van a tener las dovelas que van a calcular, y ustedes lo que pueden hacer entonces es una tabla, lo que les conviene hacer es una tabla, aquí pueden poner el número de dovela, 1, en este caso 2, 3, 4, van a poner el peso de cada dovela, van a poner el ángulo alfa sub i de cada dovela, se dan cuenta que va cambiando ese ángulo, aquí arriba está mucho más empinado que acá abajo, y van a ir poniendo entonces todos los datos correspondientes a cada una de las dovelas, y así pueden ir en orden para ir calculando finalmente estos ciertos valores de la resistencia, más la solicitante, y ¿cierto? Les va a quedar acá todas las resistencias y esta sumatoria que va a ser todos esos valores de acá. Después la solicitante en otra columna, también sumatoria de todos esos valores, que sería lo que tendrían que poner ahí. Pero es bueno hacerlo así en una tabla que vayan los datos, cada una de las dovelas, la información que necesitan, y van avanzando entonces en información hacia allá hasta que llegan a este valor de acá, la resistencia, y llegan al valor siguiente que sería la solicitante. ¿Se entiende esa idea? ¿Todo bien? ¿Alguna ¿Qué duda? dice al final, profe, al lado de la N? Perdón, esto acá lo voy a hacer un zoom, era lo que estoy tratando de poner ahí, era eso que está aquí. La parte de arriba, y después me faltó espacio, pero uno generaría una nueva columna al final, aquí atrás, donde están todas las solicitantes, que sería con respecto a ese peso y el seno del alfa. Entonces voy usando toda la información en cada uno de los puntos y finalmente voy llenando estas columnas de resistencia y la solicitante que me faltó espacio ahí, pero sería la siguiente. ¿Ahí sí? Sí, profe, gracias. Súper. ¿Se dan cuenta entonces? Es bastante sencillo, no es complejo. Encontrar el factor de seguridad con este modelo al menos es muy sencillo. Que lo más complejo es en realidad encontrar esos pesos, encontrar cuál es el peso, como les dije, tienen que encontrar para esta dovela, tratar de encontrar cuál es el peso geométrico que corresponde a cada uno de esas dovelas, que uno lo puede hacer con fórmulas sencillas, tratando de simplificar esta forma aquí que tiene una curva, y encontrar un aproximado de cuál sería ese peso. Obviamente ese aproximado, mientras más pequeñas sean las dovelas, o mientras más dovelas tengan, ¿cierto? El aproximado les va quedando mejor. Bueno, ese entonces es el factor de seguridad, y ustedes lo calculan haciendo esa tabla, y funciona bastante bien. Este método ustedes lo pueden tener en una tabla Excel, y simplemente van agregando los valores que va a depender de cada uno de los problemas, que son el input que va a tener ese Excel, que obviamente va a depender de cada problema en particular. El método de Bishop, lo mismo, queda, si ustedes lo resuelven, queda un poco más complejo que el anterior, ven aquí la sumatoria de nuevo, fuerzas resistentes partido por fuerzas solicitantes. La parte de fuerzas solicitantes es la misma, es lo que tenemos acá, pero las fuerzas resistentes
ustedes pueden ver aquí que se complejiza un poco y tiene sobre todo la siguiente cosa, que les va a quedar que la solución, el factor de seguridad, depende del factor de seguridad. Como ven aquí está el FS y además está el M alfa, y el M alfa también depende del factor de seguridad. Entonces, ¿cómo resuelven esta ecuación si es que tienen que la solución que ustedes están buscando depende de la misma solución? ¿Cómo lo pueden hacer de forma sencilla? ¿No? ¿Nadie? ¿Cómo pueden hacer para encontrar esta solución si esta solución depende de la misma solución? ¿Qué pueden hacer? Iterar. Iterar valores. Perfecto, lo más sencillo, ¿cierto? Si lo estoy haciendo a mano, es iterar. Entonces tengo que ingresar acá inicialmente con un factor de seguridad. Me voy a dar uno por decir algo, voy a empezar con 1.2 para esta superficie de falla, ingreso con el 1.2, 1.2 por acá. Si me queda acá mi solución 1.4, ¿qué hago en mi siguiente iteración? Lo subo un poco. Ingreso acá, puedo ingresar con el 1.4 ahora y ver qué es lo que voy a obtener. Y así hasta llegar finalmente a darme cuenta que el valor que estoy obteniendo en solución es básicamente el mismo que estoy ingresando acá en el factor de seguridad. Normalmente no se requiere más allá de 4 o 5 iteraciones. Y si ustedes parten con un buen valor, pueden ser 2 o 3. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Súper. Otro truco. ¿Con qué valor de factor de seguridad podrían empezar? ¿Qué valor ustedes podrían calcular inicialmente para empezar? Sobre todo cuando no tienen experiencia, ¿cierto? Y no saben, si yo les digo una altura determinada, un ángulo determinado y valores del suelo, no tienen idea, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el factor de seguridad de eso? Entonces, ¿con qué valor podrían empezar esta iteración para que sea más o menos buena? ¿Cómo podrían calcular ese factor de seguridad en forma preliminar ahí para empezar con este método dicho? ¿Con 1? 1,5. No, porque eso sería todavía, ¿cierto? Inventar. Por ejemplo, el problema anterior, el valor era 5, así que si empiezo con 1 o con 1,5, en realidad estoy alejado del 5. ¿Cómo podría encontrar un valor de seguridad que ustedes ya saben que me podría servir para empezar esta aproximación, este cálculo? Ese anterior que está mostrando ahora. Exactamente, ¿cierto? Ujú. Con este, que no tengo iteración, que puedo encontrarlo fácilmente, puedo tener ese Excel, esa tabla ya puesta, con este puedo encontrar cuál es el factor de seguridad según el método ordinario y Fellenius, y con ese parto acá. Ese por lo menos voy a estar bastante más cercano a lo que es la solución de lo que yo podría hacer así al ojo, y por lo tanto aquí puedo partir con el de método de ordinario Fellenius, y ya mi iteración va a ser 2 o 3 veces y ya no vamos a tener cambio, andar bastante cercano. De hecho, en el problema que ustedes vieron ahí resuelto, el método este es el mismo que obtienen con bichos, así que no van a tener ninguna iteración. Va a ser una y se van a dar cuenta que llegan al mismo factor de seguridad en ese problema en particular. ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Sí, profe, pero ¿por qué para este método usaríamos el otro si ya con el otro tenemos factor de seguridad? ¿Este es más preciso Este es más o...? preciso. Acuérdense que en la tabla, lo que íbamos mostrando aquí en esta tabla, que a medida que voy más hacia abajo, mi método es más preciso. Se acerca más a lo que sería en la realidad. En el programa, vamos a ver otros ejemplos después, pero en el ejemplo que les mostré recién, eran todos casi básicamente el mismo, y probablemente porque el factor de seguridad era bastante alto. Cuando ya me voy a factores de seguridad que están más cercanos a 1, probablemente la diferencia entre los métodos es mayor. De hecho, hay una figura que les voy a mostrar un poquito más adelante donde muestra también problemas resueltos con distintos métodos. Ya. ¿Ya? Entonces, como este es mejor, de hecho, este aquí recomiendan de frentón normalmente no usarlo.
Este aquí ya se puede usar en proyectos profesionales, aunque siempre tratamos de al menos usar uno más sofisticado. Pero este de Frentón recomiendan no usarlo. Pero al menos puedo partir con ese factor de seguridad para la partida de esta iteración del método bicho. Y eso me va a hacer que itere mucho más rápido. Ya no ando tan perdido. Voy a andar cercano en un más o menos 20%. ¿Ahí sí se entiende la idea? Entonces, Y- profe, Sí, profe. cuando hagamos ejercicio, ¿Sí? tenemos que hacerlo primero con el método ordinario y respecto a ese factor de seguridad lo pasamos a bicho. No tienen, no es una obligación, pero sí es una recomendación. O sea, Ah, este método no te obliga a partir con eso, pero por ejemplo, si yo te pido hacer una prueba y yo te digo resuelve con el método de Bishop, si tú partes, si la solución era 3.5 y tú partes con 1.5, a lo mejor vas a necesitar iterar para tener un error de no más allá de un 10%. Vas a tener que iterar, no sé, 7 veces, por decir algo, ¿no? No sé el exacto, estoy inventando ahora. Pero si tú hubieras partido con el factor de seguridad de Felenius, ¿cierto? A lo mejor con 2 veces ya logras el resultado correcto. Entonces, es mucho menos trabajo. gracias. Súper. Obviamente, de nuevo, esto también hoy en día yo lo puedo dejar en el Excel que me itere en forma automática, con ciertos rangos, etcétera, etcétera. Así que también es algo que uno lo puede resolver en la práctica con planilla Excel. Pero si lo están haciendo a mano con calculadora, bueno, conviene darse esos truquitos de partida. De nuevo, aquí les conviene hacer lo mismo que anterior. De hecho, puede ser la misma planilla o puede ser otra, pero van a tener de nuevo todas las dovelas, ¿cierto? Dovela 1, 2, 3, 4, lo que sea, y aquí los distintos valores de alfa, beta, peso de la dovela, etcétera. Todos los valores que ustedes necesitan, que básicamente son los mismos que el anterior, los van a ir poniendo y finalmente, y aquí van a tener que agregar eso sí en este método el M alfa, que lo van a tener que calcular acá, y finalmente obtienen aquí las solicitantes y la columna resistente, y todas esas, ¿cierto? Las van a sumar acá abajo, perdón, sumatoria de todo eso. Y lo mismo acá, cada una de esas van a tener la sumatoria de esas que va a servir para calcular el factor de seguridad que le están pidiendo. ¿Correcto? ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Sí, profe. Súper. Veamos algunos ejemplos. Aquí este es de un paper de Fredlund y Kran, y lo que muestra, ¿cierto? Es un problema con una pendiente 2-1, con un suelo acá que tiene un C0 Fi 10, una capa más débil, y acá arriba ya tiene un valor de Fi 20 y C600 PSF, perdonen las unidades no cristianas que están poniendo ahí, pero simplemente para que tengamos una idea de las diferencias que se van a dar entre los distintos modelos. Y acá tiene ya también un nivel freático, que es lo que está mostrando esto aquí. Déjenme usar mejor el lápiz. Esto aquí me está diciendo el nivel freático, el agua está por acá. Por acá abajo, lo que me está diciendo, tengo roca, por lo tanto no va a ser bastante resistente acá abajo, o simplemente en realidad, en algunos casos uno dice la superficie de falla no puede pasar por la roca porque ya imposible que falle en esa roca. En este caso sí, está dejando, ¿cierto? Está mostrando una superficie de falla que va por ahí. Pero ya este es un problema un poquito más complejo, hay distintos parámetros, hay superficie falla, etc. Y ahí ustedes pueden ver también, perdón, este es el programa el que yo les decía, el Xstable. Esta es la salida, ustedes pueden ver que es bastante más sencilla que el software SlopeW, pero las soluciones en cuanto a factor de seguridad en la práctica es lo mismo. Ahí me está mostrando las 10 superficies de falla más críticas, que son todas muy parecidas en este problema porque es un problema homogéneo, así que son todas parecidas a las más críticas. Pero ahí le está dando el factor de seguridad correspondiente. Aquí muestra la diferencia. Bishop 2.03 con el mismo software. Aquí les muestra el Jambu 2.00, o sea, la diferencia es bastante baja. Aquí
del problema que estaba puesto acá, de Fredlund. Lo que él hace es hacer lo mismo, ¿cierto? Con distintos métodos. Aquí hay distintos problemas, distintos casos. Uno de ellos es el que le estaba mostrando la figura. Y aquí muestra los distintos métodos. Método ordinario, método simplificado, Spencer, Jambu, Morgenstern-Price. Y lo que les muestra es el factor de seguridad. Miren aquí el ordinario 1.93, 2.08, 2.07, 2.04, 2.01, 2.08. O sea, andan todos bordeando el 2.08, 2.0, y este de acá se escapó un poquitito más, está en 1.93. Normalmente el factor de seguridad en problemas aquí de taludes no usamos más allá de 2 decimales. Ya usar así 3 decimales como está haciendo acá es más un asunto académico. En un proyecto real no usaríamos tantos decimales y este valor, diríamos, de frentón es 1.93. Pero ustedes pueden ver aquí las diferencias y ahí va cambiando los casos y ahí ustedes pueden ver que normalmente todos los métodos, excepto el ordinario, todos los métodos andan bastante cerca en el factor de seguridad. Acá de nuevo 1.7, 1.7, 1.7, etcétera. Este acá 1.6, se aleja de lo otro que están en 1.8, 1.8, 1.8, ¿se dan cuenta? Entonces, normalmente todos estos métodos, a pesar de que tienen simplificaciones o hipótesis distintas, menos sofisticadas que la del Morgenstern-Price, andan bastante cercanos. La diferencia no es considerable. Probablemente van a tener más problemas en la determinación del C y phi que tienen que usar en su problema de taludes, más que la diferencia que van a tener entre esos métodos. Pero sí, el método ordinario sí se aleja un poco, y eso hay que considerarlo, y por eso es que recomiendan normalmente no usar este en la práctica. Pero al mismo tiempo se dan cuenta que esa solución sí me sirve como punto de partida para el simplificado. O sea, a pesar de que no hay una diferencia importante, me va a servir para por lo menos partir con ese valor para las iteraciones si es que lo estoy haciendo a mano. ¿Alguna duda, consulta? Hasta el momento, ¿se entiende todo lo que estamos viendo? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Aquí, bueno, otro caso, de nuevo aquí buscando lo que estábamos mostrando, por ejemplo, en el programa, este problema acá que tenía roca, de una capa débil acá, ese weak layer, eso se trató de poner en este programa, y factor de seguridad 1.4 con Jambu, se muestran las 10 más críticas, todas bastante parecidas. Aquí vamos a ver ya un ejemplo real. Ejemplo, este botadero ahí en la zona de Piedra Roja, Chicureo. Ahí está, yo se los mostré anteriormente, entonces cómo tomábamos, ¿cierto? Esas muestras de suelo, encontrábamos la densidad del material, mandábamos estas muestras, en este caso las reconstituíamos en el laboratorio y la misma densidad que está en el botadero. Como no es material natural, lo puedo reconstituir a la misma densidad con el mismo tipo de depositación que se está haciendo. Ahí lo que muestran las flechas son calicatas distintas, calicata 1, 2, 3, materiales de base natural, que ahí ya es más complejo, pero este material aquí del botadero es un material depositado artificialmente, o sea, eso lo puedo representar bastante bien en el laboratorio, recompactándolo. Ahí está la muestra del suelo del botadero, ahí está después del ensayo triaxial, aquí se hizo un ensayo triaxial de 15 por 30, me parece que era esta muestra. Y ahí ustedes pueden ver los resultados mostrados en este caso en tau sigma con los círculos de Moore, y podemos obtener la envolvente de falla o los parámetros, ¿cierto?, de resistencia a este suelo, en este caso en particular un phi de 27.7 y una cohesión de 7.6 kilopascales, que representa entonces esa envolvente de falla que yo la voy a usar para mi problema de estabilidad de taludes. Aquí hay un asunto de ver con la humedad, la resistencia no drenada, no voy a entrar en ese detalle en este momento, pero sí quiero mostrarle entonces que con esos parámetros de C y Φ o el SU, se están analizando la resistencia corto plazo no drenada. Ahí ustedes pueden ver cómo en este programa sencillo, el Xtable, estamos poniendo,
¿cierto? Esto era antes que se construyera el botadero, porque aquí estamos poniendo bastante más metros, estos son metros, así que ustedes pueden ver acá, está llegando como a 80 metros de altura, y se está viendo entonces qué factores de seguridad con esas resistencias que obtuvimos del laboratorio se están obteniendo aquí en la realidad, y esto me dice entonces si esto es factible de construir, o a lo mejor puedo llegar más alto todavía en este botadero. Eso obviamente le conviene al dueño del terreno, se puede llegar más alto, puede depositar más material, y él cobra por ese material que están depositando, así que ese sería un plus. Y aquí el programa lo que hace entonces es, para cada superficie de falla, encontrar métodos de las dovelas, y ustedes ya podrían encontrar cuál es la solución en estos casos usando las fórmulas que les mostré anteriormente, al menos para el método de Fellenius y de Bishop simplificado. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Entonces, recapitulando, ustedes ya tienen, se dan cuenta de lo que estaba tratando de mostrar aquí en proyecto real. Proyecto real, donde sacan las muestras, ustedes ya tienen los conocimientos de mandar a hacer ensayos triaxiales, obtener los resultados, encontrar sus parámetros de resistencia, y lo que ustedes están viendo ahora, entonces, que con esos parámetros de resistencia van a empezar ya saben, por lo menos con 2 métodos, y estamos viendo los otros, de cómo encontrar con el método de las dovelas, ¿cierto? Cuál sería el factor de seguridad correspondiente, en este caso en un programa, correspondiente a esta superficie de falla en particular. Obviamente la gracia del programa es que va a ser un montón de superficie, aquí le está mostrando las 10 más críticas, pero probablemente hizo 1000 o 2000 o lo que sea, y van a encontrar ahí el factor de seguridad que sería el valor mínimo de todas las superficies de falla que ustedes hayan analizado. ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende hacia dónde están? Entonces los conocimientos que ustedes están obteniendo les están sirviendo para hacer estos cálculos. Estos cálculos sirven para proyectos reales como el que les estoy mostrando acá. Este botadero, todo esto es el inicio, que ustedes están viendo todavía el primer escalón, esto después, hoy en día, tiene más de 100 metros para arriba. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entiende la idea? ¿Se entendió este ejemplo real, todos los pasos? Sí, profe. ¿En algún momento haremos un ejemplo o algo más? Sí. Después vamos a tratar de hacer uno paso a paso. De hecho, en la próxima clase lo que les voy a tratar de mandar es un ejemplo antes, y que ustedes en la clase también lo empiecen a tratar de resolver paso a paso. Ya, súper. ¿Ya? Otro ejemplo, pero primero que quiero que se incentiven un poco, porque esto sirve para resolver proyectos reales. Este otro ejemplo, taludes en Reñaca. Aquí ahora está todo esto construido ya con edificios, toda esta zona de acá, pero aquí estábamos al comienzo, lamentablemente no le puse la fecha en la foto, pero ha sido hace unos 15 años atrás esto. Aquí estamos haciendo las prospecciones, están haciendo unas calicatas, hicimos sondaje con SPT, etc. Eso lo que nos da entonces son los inputs en profundidad de cuál va a ser mis parámetros de resistencia del suelo. Y acá obviamente se estaba diseñando un edificio, que lo vamos a ver más adelante, las fundaciones, pero también hay unos taludes. Y eso es lo que quiero mostrar ahora. Ahí está, ese es el proyecto. Entonces aquí, ustedes, de hecho ustedes lo pueden ver, hoy en día está esto, ustedes pueden avanzar por estas calles, sobre todo la gente que son de allá de Viña, saben de qué estoy hablando. Aquí está, la avenida está con Reñaca, aquí están bosques de Montemar. Bueno, toda esta zona era el bosque de Montemar, pero el bosque propiamente tal estaba para allá. Estaba porque queda re poco. En mi época uno entraba en este bosque, se ponía a andar en moto, y era tan espeso el bosque que uno estaba en pleno verano y uno caminaba por acá y parecía que esto era de noche, era bien choro. Bueno, pero me fui para otro lado. Aquí lo que ven son las curvas de nivel. ¿Qué quieren decir las curvas de nivel? ¿Cierto? Topografía. Me está diciendo acá básicamente que tengo un cambio fuerte de pendiente. Esto me está mostrando la pendiente acá, este es el proyecto. Entonces me está diciendo, ¿sabe? Que aquí vamos a tener unos cortes, unas pendientes fuertes hacia donde va la calle. Y esos cortes, esas pendientes, entonces hay que verificar que sean adecuados y no se vayan a venir abajo. Si no, esto se va a caer encima del pavimento, de un auto que esté estacionado, etcétera, etcétera.
Y ahí ustedes pueden ver algunas de las calicatas que se hicieron allí en estas prospecciones. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento de esto? ¿Se entiende la idea? Entonces, de nuevo, estamos parados acá. Eso se va a transformar en un proyecto, ya está, hoy en día, ¿cierto? Porque aquí hay unos edificios, acá hay otros edificios, pero esto había que hacer primero los accesos, las calles, y estos quedan estos cortes que me lo está mostrando aquí, la curva a nivel. Aquí ustedes pueden ver la diferencia, este es el terreno natural, por eso se ve las curvas de nivel más lejanas, pero aquí hay un corte, y por eso las curvas de nivel están más cercanas, hay un cambio más rápido de cota en ese pedazo de lo que hay para allá, que es la zona que queda como natural. Ahí está, bueno, algunas fotos de las calicatas, ahí está, esto es pura arena, va mejorando la calidad en profundidad, pero es arena. Y aquí lo que se ve es una cierta topografía de lo que es el terreno natural en un sector, esto se repite en varios lados, y aquí lo que el espacio donde iban a hacer el paso para la calle y el corte que iba a quedar, que se necesitaba hacer. ¿Se entiende la idea? Entonces todo este material es excavación, que el proyecto requiere dejar este espacio aquí libre, porque aquí iban a ir las calles, y por lo tanto la pendiente natural, que era aquí, tiene que cambiar a esta otra pendiente que es más parada. ¿Se entiende la idea? ¿Van bien? Sí, profe. Entonces lo que ustedes tendrían que hacer es evaluar ahora la estabilidad de este, ¿cierto? Este es el talud propuesto. Ustedes de aquí pueden sacar el ángulo, y lo que tendrían que hacer entonces superficies de falla aquí, ¿cierto? Obviamente lo pueden hacer con un programa, pero también podrían hacerlo a mano. Y esta superficie de falla, dividirla en dovelas y calcular entonces para cada superficie de falla cuánto es el factor de seguridad, y de nuevo el mínimo de todas las superficies de falla que ustedes vean sería el factor de seguridad del talud. En este caso aquí ustedes pueden ver para distintos cortes, ahora, ¿cierto? Aquí hay un corte 1, 2, etcétera, pero se está moviendo, aquí se hizo un análisis del factor de seguridad, ahí eso es 1.0, debiese ser, tal como se ve acá, pareciera que no tuviera el punto, pero debiese ser 1.0, y me estoy calculando aquí el factor de seguridad con respecto al ángulo de fricción que teníamos, ¿cierto? Una idea de cuál era, pero hay siempre una variabilidad, obviamente, en terreno, y por eso se hizo ahí un análisis de variación, de cómo cambiaba el factor de seguridad con respecto a el ángulo de fricción. Y lo que ustedes ven aquí, entonces, el 1.0, ¿cierto? Sobre todo, de ahí uno tiene que estar hacia arriba, o uno puede poner uno un poco mayor, 1.3, por ejemplo, y es decir, entonces, yo necesito, o si estos cortes cumplen o no con estar sobre ese factor de seguridad mínimo que yo tendría. Y ustedes pueden ver ahí que casos como el corte 4, por ejemplo, claramente, en gran parte lo que uno esperaría que esté el ángulo de fricción están por debajo de lo que uno podría aceptar como válido. Por lo tanto, ese corte tal como está no se puede ejecutar, y hay que hacer algo ahí para sostener. ¿Se entiende la idea? Lo único que se hizo acá fue el análisis de taludes, pero cambiando el factor de seguridad, ¿sí? Se iba poniendo un phi, valor distinto, se iba calculando el factor de seguridad. Ese es un análisis de sensibilidad, entonces, dado que yo no sé exactamente cómo va a variar ese factor de seguridad ahí, a pesar de que yo en el laboratorio puede tener un valor, pero ese es de una sola muestra, y voy a tener igual una variación en terreno de ese factor de seguridad. Entonces, eso es lo que se está tratando de hacer en aquí en estas figuras. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Aquí muestra uno los cortes. Y esto es una primera cosa que ustedes tienen que empezar a dar cuenta. Miren, aquí la cohesión, como es una arena, se puso 0, y el ángulo de fricción es un valor determinado, supongamos que es 30 grados. ¿Qué pasa? Estas son las superficies, las 10 superficies de falla más críticas. ¿Qué cosa les dice la superficie de falla crítica acá? Ahí está, ese es el ángulo del talud, ¿cierto? Que están tratando de diseñar. Y lo que ustedes están viendo ahí en las líneas más pequeñas son las superficies de falla analizadas, las 10 más críticas. Obviamente hay otras más que el programa también analizó, por ejemplo esa otra, pero no está dentro de las más críticas. ¿Qué le está diciendo esto
este resultado? ¿Qué ven ustedes acá con respecto a esas superficies de falla? ¿Qué pasa con la importancia de esa superficie de falla? Lo que hablábamos anteriormente. ¿Cuál es más crítica? ¿Esta que está en amarillo o esta que están obteniendo ustedes ahora? ¿Cuál sería más peligrosa? La amarilla. La amarillo, ¿cierto? Entonces, se dan cuenta cuando tengo cohesión baja o cero, mis superficies de falla más críticas, las que me dan los factores de seguridad menores, son muy de poco volumen, como vemos acá. Son muy superficiales. Es lo que vemos en las dunas. Cuando ustedes caminan en las dunas y ustedes mueven ahí, ¿cierto? Empiezan a alterar esta duna, ustedes ven un deslizamiento que es superficial. No se va hacia abajo el deslizamiento, simplemente es superficial, porque no hay cohesión. Entonces, cada vez que tengan suelos que tengan baja cohesión, las superficies de falla más críticas son así, superficiales. Y eso, bueno, eso hace que también no es tan crítico si es que llega a fallar, digamos, ¿cierto? Obviamente uno tiene que analizar el factor de seguridad más profunda, pero si esa es mucho mayor, entonces yo puedo descartar que se dé una falla profunda en ese tipo de material. ¿Ok? Entonces, siempre que la cohesión es baja, las superficies de falla son poco superficiales. Si la cohesión por el otro lado es alta, si yo empiezo a tener una cohesión alta, las superficies de fallas críticas van a empezar a ser más profundas. ¿Ok? Aquí, bueno, analizando lo mismo, seguramente aquí se puso un factor sísmico, y por eso es que ahora con el sismo sí se empieza a hacer una superficie de falla más profunda, porque estoy agregando el K sub H. En este caso vemos que el factor de seguridad es menor que 1, por lo tanto me dice esto, cuidado, esto no lo puede dejar así. Entonces, tal como estaba, como querían hacerlo en el proyecto, con este material natural no da. Tengo factores de seguridad menores que 1, y esto es lo que me está dando aquí el programa, el análisis de taludes, y por lo tanto tengo que hacer algo para cambiar este proyecto. Y aquí están una de las soluciones que se planteó. Se puso aquí, ¿cierto?, unos tablas estacados, unos pilotes que están anclados, y acá entonces está el corte, y esto me permite elevar esto, dejar el espacio para la calle, que es lo que se requiere, pero no alterar básicamente la superficie natural del terreno detrás de ese corte. Y esto también se puede evaluar con estos programas de taludes, y obviamente hay que evaluar ahí después este elemento estructural ahí que resista las fuerzas que va a tener este proyecto. ¿Sí? Entonces ahí ustedes van buscando soluciones. Aquí se muestran las corridas. Voy a ir a la anterior, un segundo. No. Ahí. Se muestran las corridas que les estoy mostrando. Aquí se ve cómo se puso el elemento estructural aquí. Y por eso las superficies de falla no pueden pasar por ese elemento estructural, están pasando por debajo, y eso hace que mi factor de seguridad, entonces, al hacer pasar por más abajo las superficies de falla, aumente. Entonces ahí soluciono el problema. Pasé de 0,9, este es el factor sísmico, pasé a 1.1, y esto ya lo puedo poner como aceptable. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende la idea? Profe, ¿y nosotros vamos a tener que diseñar como soluciones o solo vamos a tener que sacar los factores de seguridad? No, solamente en el curso vamos a ver lo que son factores de seguridad por ahora. O sea, ustedes sabrían si esto es 1.1, si es 0.9, pero ya hacer soluciones más precisas como esta todavía no lo alcanzaríamos a ver en este curso. Ah, ya. ¿Alguna? ¿Profe? Sí, ¿Hay un factor de seguridad mínimo aceptable para un proyecto? sí. Buena pregunta. Déjame aquí, tengo que tratar de compartir. Va a depender del tipo de proyecto. El manual de carreteras, por ejemplo, me dice ciertos valores, pero aquí les voy a dejar simplemente los rangos que normalmente nos movemos. El factor de seguridad estático mínimo, entonces, requerido, normalmente está entre 1.3 y 1.5. El factor de seguridad dinámico, ¿sí?, o sísmico, ¿cierto?,
con este método pseudoestático que vamos a hablar después, que era este caso Pache que estaba poniendo, normalmente se acepta como 1.0 a 1.1, evaluando para el sismo el mayor sismo esperado. Entonces, el caso Pache normalmente es un valor bastante alto. Y en ese caso, entonces, uno diría, ¿cierto?, tiene esos factores de seguridad aquí mínimos que cumplir, y esto va acompañado normalmente en la práctica, que no lo vamos a ver acá en este curso por un asunto de tiempo, pero va acompañado de un análisis de cuánto se va a mover ese talud, cuántos van a ser los desplazamientos que ustedes pueden tener en forma sísmica, porque en realidad cuando tienen el sismo, lo normal es que lo que ustedes van a obtener es un buen desplazamiento del material, pero no necesariamente una falla catastrófica. Cuando tienen agua, cuando tienen lluvia fuerte, normalmente en estas fallas más catastróficas, más que el sismo, que es un asunto que el bloque se va deslizando, esta superficie falla se desliza durante el sismo, pero no necesariamente una gran falla, y por lo tanto uno puede evaluar y decir, ¿sabe qué? Yo espero voy a tener un punto 1.0 y mis desplazamientos que yo calculo van a ser del orden de 10 centímetros, y eso yo lo podría aceptar en este proyecto. A lo mejor en otro proyecto no, depende del proyecto obviamente, pero hacemos un cálculo también de desplazamiento. ¿Contesta eso tu pregunta? Sí, gracias, profe. Nosotros, para efecto de este curso, vamos a considerar simplemente 1.3 estático y 1.0 sísmico como nuestros valores mínimos. Pero como les digo, en muchos proyectos eso se sube a estos valores también. ¿Alguna otra duda, consulta hasta el momento? En pausa. Ahora sí, lo tengo grabado la clase. Pero igual se los voy a subir a webcurso. Este ejemplo les pido que lo traten de calcular usando los dos métodos que vimos ahora, Fellenius y Bishop simplificado. Nótense que aquí ya tienen, ustedes le estoy dando aquí los valores de, así que no tienen que calcularlo ustedes, la parte quizás más compleja, el peso de cada una de las dovelas. Tengo ahí una dovela, tengo aquí la otra dovela, y aquí tengo la tercera dovela. Y ahí tienen los pesos correspondientes, y tienen el alfa, el ángulo de inclinación de cada una de esas dovelas también están acá, y tienen los largos L de cada una de esas dovelas también que están acá. Por lo tanto tienen la información, la gran parte de la información que ustedes requieren para calcular por el método de Fellenius y el método de Bishop, ¿cierto? La tienen puesta acá. Aquí tienen los valores también de Phi y C en este suelo amarillo hacia arriba, y de Phi y C desde este punto hacia abajo. Entonces tienen que calcular el factor de seguridad para el caso de Fellenius y Bishop usando las fórmulas que vimos anteriormente. Traten de ir paso a paso, y la próxima clase vamos a tomar entonces este ejemplo y lo vamos también a calcular rápidamente. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entiende la idea? Pero necesito que ustedes lo hagan esto antes. Si quieren, ahora les van a quedar también unos minutos, traten de hacerlo antes, cosa que la próxima clase no lleguen desde cero, sino que vean cuáles son las dudas que van a tener. Y esto va a ser exactamente lo que les voy a pedir yo básicamente en la prueba que ustedes hagan. Así que traten de verlo ahí paso a paso. ¿Alguna duda, consulta hasta el momento? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, profe. Perfecto. Les voy a subir además, este manual. Hay manuales más nuevos, de nuevo esta es la versión que yo tengo, ven ahí, tiene hartos años ya, 2007. Pero este manual también sale básicamente lo que hemos estado viendo en taludes. Entonces, a pesar de que es un manual de un programa de computación, está explicado paso a paso lo que hemos visto de taludes también.
Entonces, ahí aprovechen de echarle un vistazo, debiesen estar las mismas fórmulas incluso que hemos estado viendo ahora, y están las fórmulas para los otros, también para, ¿cierto? Para los otros métodos, pero también están las que vimos nosotros, que vamos a ocupar las de Bishop y las de Felenius, y está todo aquí explicado con algunos ejemplos, etcétera, para que ustedes también lo usen este manual y les sirva de estudio. ¿Ok? Ahí también, bueno, muestra ya cosas más sofisticadas que no lo vamos a alcanzar a ver en este curso, pero cómo este programa también les permite para usar el diseño de lo que estábamos viendo. Y si ustedes ponen un tabla destacado, si ponen anclaje, etcétera, etcétera, también les sirve este programa para hacer esos cálculos. Pero eso está fuera de lo que vamos a alcanzar a ver en el curso. ¿Dudas? Ahí están las ecuaciones que estábamos viendo para los distintos métodos que ustedes pueden ir viendo también ahí paso a paso. Ahí está la que vimos, de hecho, en el caso más sencillo, que es de Felenius. Ahí está. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta? ¿Se entiende toda la idea? ¿No? ¿Estamos bien entonces? Bueno, vamos a Profe, ahí, dejarlo. pero Sí, adelante. a ver quién va yo. Dale, Lucas. Vale. Ahí no hay un triángulo que no está nombrado. De la flecha hacia dónde me muevo, para saber cuál está. Ahí, al lado de la flecha de abajo, el W2. No. Aquí ¿No? la dovela 2, Ah, es todo eso. es todo eso. Ah, perfecto. Lo único que tienes que tener cuidado acá es que la dovela 2 va a tener una parte en el suelo 1 y otra parte en el suelo 2. Pero la parte que está en su resistencia está todo en el suelo 2. Pero cuando yo calculo el peso, si este peso hubiese sido, no sé, 10 kilonewton y este peso 20 kilonewton, claro, para calcular el peso hubiese tenido que calcular esto acá arriba con 10 y esta parte acá abajo con 20. Ya, perfecto, era ¿Ya? eso. Estos software igual, y uno a mano también lo que tiene que hacer es tratar de eso sí, de que no te quede una dovela ahí, tal como la estoy dibujando, o sea, una dovela que quede con una parte de la resistencia en un suelo y con una parte de la resistencia en el otro. Eso sí que es complejo, te complejizas el problema por las puras. Y los software lo que hacen es hacer esto, que la ponen justo donde hay un cambio de suelo, tirar un límite de dovela, para evitarse ese problema. ¿Sí? ¿Alguien más tenía Sí, una profe, duda? gracias. Yo tengo una duda, pero no es de lo que vimos hoy. Bueno, dale. Es que es del laboratorio, pero es que lo que pasa es que nosotros hicimos la trayectoria de tensión efectiva y determinamos la